Seguimos viendo el tema del alcance de las variables y dentro de ellas las variables de línea de tiempo, específicas de ActionScript y Flash. Como vimos en el videotutorial anterior, el número 6, en los dos escenarios, una variable definida en una línea de tiempo está disponible en todos los scripts de esta línea de tiempo. Pero vamos a verlo ahora. ¿Qué pasa si tenemos más de una línea de tiempo en una película? Es lo que describiremos en el siguiente escenario. Por crear el escenario sobre el que vamos a trabajar. En Flash empezamos creando una película, le ponemos cualquier nombre, por ejemplo, principal. Dentro de esa película creamos un cuadrado y un círculo simples y convertimos cada uno de ellos en clips de película. Vamos a llamarle al cuadrado square y al círculo circle. La razón de utilizar los términos ingleses y no castellanos es por problemas como por ejemplo los acentos, la ñ, que desaconsejan utilizar el término en castellano, aunque podría hacerse, siempre que no se usen símbolos como acentos, ñes, etc. Lo que significa que para llamarle a un símbolo círculo sin acento, creo que es mejor utilizar los términos en inglés y nos libramos de problemas. Vamos por lo tanto a crear los dos clips de películas y le llamamos square y circle. Como ya tenemos que saber, cada clip de película tiene su propia línea de tiempo. En la línea de tiempo de square vamos a situar en el fotograma 1, crear una variable a la que llamamos x y le damos un valor de 3. Y en la línea de tiempo de circle, en el fotograma 1 también, creamos otra variable a la que llamamos y le damos un valor de 4. Creadas los dos clips de película y las dos variables, una en cada uno de los clips de película, vamos a colocar dos instancias de esos clips en el fotograma 1 de nuestra línea de tiempo principal y le llamamos a nuestras instancias, en este caso, como a los símbolos square y circle. Para el vídeo realiza todo eso y cuando tengas preparado el escenario seguimos con el tutorial. Lo hacemos entonces. Hemos creado un nuevo documento de Flash al que llamamos principal, como indicábamos antes, y ahora vamos a dibujar un círculo y un cuadrado. Los convertimos en símbolo los dos. Este le llamamos circle, en tipo clip de película, movie clip. Y a este le llamamos square y en tipo movie clip, clip de película. Una vez creado el símbolo, haciendo doble clic sobre él, entramos en su propia línea de tiempo, aquí la vemos, de circle, y en acciones creamos una variable a la que llamamos x y le damos un valor de 3. Hacemos lo mismo con el cuadrado, con square. En su línea de tiempo creamos una variable a la que llamamos y le damos un valor de 4. Línea de tiempo principal, que es esta, y situamos dos estancias del símbolo. En este caso están dibujadas, pero tenemos que recordar de poner en propiedades. Cerramos acciones, abrimos propiedades. En nombre de instancia, que es con el que suele trabajar ActionScript, el nombre en este caso es el mismo que el símbolo, circle, y hacemos lo mismo con el cuadrado, ponemos el nombre de instancia, square. Con esto tenemos nuestro escenario para ver el funcionamiento de variables en una película de Flash que tiene varias líneas de tiempo. Vamos a ver ahora en unos cuantos ejemplos cómo es el funcionamiento de variables en programas de ActionScript con varias líneas de tiempo. En primer lugar, vamos a ver qué ocurre
si vinculamos el siguiente código en la línea de tiempo principal. Como vemos, simplemente son dos trays para que nos salga en ventana de salida el valor de X y Y. ¿Qué pasará en este caso? Lo hacemos en la línea de tiempo principal, en acciones, escribimos trace X, trace y control testMovie, y vemos que sale en la ventana de salida undefined y undefined. Esto se debe a que la variable X está definida en la línea de tiempo de square y la variable Y está definida en la línea de tiempo de circle. Ninguna de las dos está definida en la línea de tiempo principal. Por eso, como Flash no puede encontrar ninguna variable llamada X o Y en nuestra línea de tiempo principal donde ponemos este código, muestra indefinido, undefined, en la ventana de salida. Es decir, las variables vinculadas a un clip de película, como es el caso de square o circle, tienen un alcance limitado a esa línea de tiempo. No son accesibles directamente a scripts en otras líneas de tiempo, tales como puede ocurrir en este caso en nuestra línea de tiempo principal. La pregunta: ¿qué pasará entonces si vinculamos el código, en vez de a la línea de tiempo principal, a la línea de tiempo de square? Detén el vídeo, hazlo e intenta deducir cuál debe ser el resultado. Lo hacemos. Borramos el código que pusiéramos en la línea de tiempo principal, o lo cortamos en este caso, y entramos en la línea de tiempo. Primero vamos a hacerlo sobre la de square. Aquí la tenemos. Usamos para que se vea la línea de tiempo. La seleccionamos y en acciones pegamos trace X, trace Y. Ya podemos ver perfectamente aquí lo que va a ocurrir. Ahora podemos probar la película, control testMovie, y vemos cómo sale undefined 4. En este caso nos aparece la variable que está definida en la misma línea de tiempo, 4 y igual a 4, mientras que no aparece undefined la otra. Si hiciéramos lo mismo en el círculo, pues el resultado sería que nos aparecería la variable que está definida, en este caso, que como vemos es X. Por lo tanto, en Flash, una variable vinculada a una línea de tiempo individual, por ejemplo cualquier clip de película, como es estos dos casos, es directamente accesible a los scripts solo en esa línea de tiempo. Por ello, además, dos o más clips de películas pueden legítimamente definir una variable con el mismo nombre. Por ejemplo, podríamos tener una variable X definida en circle y una variable X definida en square y con valores diferentes en cada caso. Nos referiremos a variables vinculadas a líneas de tiempo como variables de líneas de tiempo o variables de clip de película. Ahora vamos a crear una variable global que está directamente accesible a todos los scripts de la película en cualquiera de sus líneas de tiempo desde que esté definida. Esta es la sintaxis genérica para crear una variable global. Empezamos con un subrayado y la palabra global, punto, y en este caso el nombre de la variable que queremos crear. Vamos a hacer una nueva práctica para verlo. Para ello, crea una variable global, le pones de nombre day y la creas en la línea de tiempo del clip de película square, en el fotograma 1. Para hacerlo, utiliza la sintaxis aquí indicada. Le asignas como valor
lunes. Es un string, por lo tanto recuerda que tiene que ir entre comillas. Posteriormente, en la línea de tiempo principal, en el fotograma 2, para evitar incompatibilidades, vamos a utilizar un trace para day. Y veremos cuál es el resultado. Entramos en la línea de tiempo de Square y escribimos en el fotograma 1 una variable global. Empezamos con global, punto, nombre de la variable. Y le asignamos un valor de lunes, string, línea de texto, por lo tanto, entre comillas, punto y coma. Principal, y ahora para que no haya problemas de que no esté definido, vamos a introducir el código en el fotograma 2, un trace a la variable day que está creada en otra línea de tiempo, en este caso en Square. Veremos lo que ocurre ahora cuando lo probemos. Ahí tenemos cómo nos sale lunes, en este caso al no haber puesto un stop, está continuamente pasando por el fotograma 2 y apareciendo cada vez el trace de la variable que sin embargo está definida en una línea de tiempo distinta. Como vemos, funciona. Vamos a borrar de la línea de tiempo principal y entramos ahora en la línea de tiempo de Circle y hacemos lo mismo. En su fotograma 2, en acciones, escribimos lo mismo. Ponemos el stop para que no pase lo de antes y trace day, en este caso desde una línea de tiempo de un clip de película vamos a llamar a una variable definida en otra línea de tiempo de otro clip de película. Veremos si también funciona ahora. Pulsamos sobre control, Test Movie y tenemos de nuevo cómo nos sale lunes, ya que se trata de una variable global que está accesible desde toda nuestra película, desde cualquiera de sus líneas de tiempo. Como veremos más adelante en este video tutorial, puede ocurrir que exista una variable de línea de tiempo y una variable global y que ambas tengan el mismo nombre, en este caso day. Si ocurre esto, la variable de la línea de tiempo tendrá preferencia sobre la variable global. Por ejemplo, si creamos, en este caso, una variable de línea de tiempo, en la línea de tiempo de Circle, a la que llamamos day, y le asignamos un valor distinto del global, por ejemplo, viernes, si ahora probamos nuestra película, control, test movie, seguimos manteniendo el 3D aquí, vemos cómo nos sale viernes y no la variable global day que era lunes. Por lo tanto, tiene preeminencia la variable de línea de tiempo sobre la variable global. Seguimos viendo el tema del alcance de las variables. En resumen, lo que hemos visto hasta ahora, una variable de línea de tiempo es solo accesible para esa propia línea de tiempo. Para poder acceder a esa variable desde otras líneas de tiempo, tenemos que crear variables globales. Sin embargo, no siempre ese es el mejor sistema. Existen otros. Aunque las variables en una línea de tiempo no son accesibles directamente al script en otras líneas de tiempo, sí se puede acceder a ellas de forma indirecta, para poder crear, recuperar o asignar una variable en una línea de tiempo separada. Para ello usamos la sintaxis de punto o dot syntax en inglés. Sintaxis de punto es un tipo de notación estándar usado en los lenguajes de programación orientados a objetos como Java, C++ o JavaScript. Esta es la frase genérica para la sintaxis de punto que usamos para dirigirnos a una variable situada en una línea de tiempo separada.
nombre de la instancia del clip donde se encuentra, punto, nombre de la variable. Es decir, para dirigirnos a una variable que se encuentra en otra línea de tiempo, tenemos que empezar escribiendo el clip que contiene esa variable, un punto y luego el nombre de la variable. Vamos a practicar sobre esto. Para ello, con la película principal que creamos antes, vamos a ver cómo nos referiríamos desde la línea de tiempo principal a la variable x que creamos en el clip de película Circle. Y lo mismo como nos referiríamos desde la línea de tiempo principal a la variable y del clip Square. Para el vídeo intenta, siguiendo este tipo de sintaxis, poner de qué modo nos dirigiríamos indirectamente a esas dos variables. Aquí tenemos el clip de película que creamos en el anterior adiestrador. Si no, simplemente recuerda que son dos símbolos de clip de película y que en la línea de tiempo de cada uno, en círculo, tenemos creado una variable llamada x y en rectángulo tenemos una variable llamada y. Lo que queremos ahora es poner una referencia indirecta en nuestra línea de tiempo principal. De nuevo lo vamos a hacer en el fotograma 2. ¿Y qué tendríamos que escribir aquí? Pues en primer lugar, para llamar a Circle donde la variable es x, tenemos que escribir el nombre de la instancia. Vamos a poner primero un trace y ahora escribimos Circle, un punto y el nombre de la variable x. Punto y coma. Para que no nos ocurra las otras ocasiones, vamos a poner un stop antes, para que salga solo una vez. Punto y coma. Y pulsamos control test movie y vemos como nos sale el valor de x en la ventana de salida, aunque lo llamamos desde la línea de tiempo principal y la variable se encuentra en la línea de tiempo de Circle. Para verlo en el otro caso, tendríamos que escribir ahora, en primer lugar, clip que contiene Square, punto, nombre de la variable que queremos que aparezca y. De este modo tenemos una referencia indirecta. Si le damos a control test movie, nos saldrá la ventana de salida el valor de y, que en este caso es 4. De nuevo una línea de tiempo distinta a la que nos referimos con el nombre del clip que la contiene. La referencia a una variable que incluye la localización de la variable es conocida como una referencia cualificada. Una referencia cualificada le dice a Flash dónde encontrar la variable a la que nos referimos. Las referencias no cualificadas requieren que Flash haga suposiciones sobre dónde reside la variable, lo que puede provocar errores. Por eso es siempre un buen sistema usar referencias cualificadas para las variables. Podemos usar referencias cualificadas desde la línea de tiempo principal para asignar y recuperar variables en cualquiera de las líneas de tiempo que contenga. Vamos a verlo con una nueva práctica. Vamos a crear una nueva variable en el clip de película Square, pero vamos a hacerlo desde la línea de tiempo principal utilizando la sintaxis de punto. Después vamos a crear una nueva variable en la línea de tiempo principal llamada mainz y terminaremos asignándole el valor de z a la nueva variable mainz. Intenta hacerlo. Recuerda que todo esto en este caso tienes que hacerlo en la línea principal. Vamos a hacerlo entonces. Estamos situados en la línea de tiempo principal y vamos a empezar por asignar desde la línea de tiempo principal una variable en la línea de tiempo de Square. Para ello escribimos primero el nombre del clip de película en el que queremos que se cree la variable Square, sintaxis de punto, el punto, y ahora escribimos el nombre de la variable z y le asignamos un valor. Vamos a poner 5, punto y coma.
Ahora vamos a crear en la línea principal una nueva variable, a la que llamamos main z. Ahora vamos a hacer que el valor de main z sea igual a el valor de la variable z que hemos definido en square. De este modo lo hacemos. Vamos por último a poner un comando trace para que nos salga el valor de main z, que en este caso debe ser 5, ya que es el mismo de z. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle primero arriba un stop, como siempre. Control test movie. Y vemos cómo nos sale 5 en la ventana de salida. Por lo tanto, de este modo, en teoría hemos creado una variable z desde la línea de tiempo, pero que se encuentra en el clip de película Square. Vamos a comprobarlo. Pulsamos sobre el clip de película Square. Aquí tenemos su línea de tiempo. Y vamos a escribir aquí un trace sin ningún otro tipo de dato más que z, ya que en este caso, si reside en esta línea de tiempo, no hace falta nada más. Si es así, nos tiene que salir ahora aquí el valor de 5, aunque no tengamos aquí escrita la variable. Lo comprobamos. Vamos primero a borrar el trace que tenemos en la línea de tiempo principal. Borramos este trace para que nos salga dos veces y dejamos exclusivamente el de z. Control movie, test movie. Y vemos como nos sale 5 al no haber puesto stop. Está saliendo constantemente, pero vemos como desde z define como variable propia una que sin embargo escribimos en la línea de tiempo principal. Sin embargo, esta sintaxis de punto, nombre, distancia del clip de película, punto, nombre de la variable, solo funciona desde la línea de tiempo principal para las instancias que contenga. ¿A qué nos referimos? Que si usamos este mismo sistema desde la línea de tiempo de la instancia circle, refiriéndonos, si pusiéramos aquí por ejemplo un trace a square punto z, ¿qué ocurriría en este caso? Vamos a poner un stop para que se pare y lo probamos a ver lo que ocurre. El resultado, como vemos, es undefined. Lo que hace en este caso el intérprete es buscar alguna instancia, pero dentro de la línea de tiempo circle, que se llame square. Como no existe dentro de la línea de tiempo circle ninguna instancia que se llame square, no puede mostrarnos el valor de la variable y por eso aparece undefined. Es desde la línea de tiempo principal, que contiene tanto square como circle, como podemos acceder mediante la sintaxis de punto a las variables que contenga. Necesitamos un mecanismo que nos permita referirnos a instancias dentro de otras líneas de tiempo con un mayor o menor grado de anidamiento. El mecanismo llega en forma de dos propiedades especiales, root y parent, que nos permiten escribir rutas de cualquier profundidad para dirigirnos a cualquier lugar concreto de nuestra película. Las veremos en detalle en el próximo video tutorial.